tardes. Buenas tardes, noches. Tarde, noche, ¿no? Bien, muy buenas tardes con todas y todos. Aquí estamos nuevamente, como todos los días, ya desde la semana pasada, para poder comunicar a través de ustedes al pueblo de México cuál es la situación de COVID-19 en las últimas 24 horas, desde que nos vimos el día de ayer, y bueno, qué ha sucedido tanto en el panorama internacional como en el panorama nacional. Si nos apoyan con la primera diapositiva, podemos ver que, bueno, los casos continúan incrementándose a nivel internacional. Sin embargo, es importante comentar que este incremento es prácticamente en la medida o en la media que hemos visto en los últimos días, ¿verdad? Los casos en su momento incidentes, o sea, los que se notifican en las últimas 24 horas, siguen estando aproximadamente en un promedio que ronda los 1.300, 1.400 casos, esto a nivel mundial y en todos los países. Del día de ayer para el día de hoy se sumaron 8 nuevos Estados miembros, es decir, nuevos países que hasta el día de ayer no habían aún confirmado casos, y bueno, son 8 los que se suman. Ninguno de estos 8 nuevos, por lo menos en el corte que se tiene hasta el día de hoy, estaban en Latinoamérica, aunque sabemos a través de los medios de comunicación de algunos países y de lo que se ve también en las redes sociales, que hay algunos países en Latinoamérica que han reportado casos. Solamente sin nosotros recordar que la fuente oficial que utilizamos para actualizar el mapa y la estadística internacional es lo que publica diariamente la Organización Mundial de la Salud. Muy probablemente estos casos apenas fueron notificados el día de hoy. Estaría hablando un poco del ejemplo de Argentina o el ejemplo de Chile, y una vez que ellos realicen una notificación oficial a la Organización Mundial de la Salud, entonces pasarán recién a formar parte de la estadística. Pero bueno, esto no quiere decir que no sean casos que en un momento determinado se sumaron en el transcurso del día de hoy. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos nuestro panorama nacional, pues bueno, el día de hoy tenemos contabilizados ya 75 casos que se han descartado por laboratorio. Tenemos 39 casos sospechosos que estarían pendientes de resultados. Estos 39 casos sospechosos van a poder ustedes encontrarlos en la tabla resumen. Ahí en la tabla resumen pueden identificar de qué estado son, pueden identificar las edades que tienen y la información que hemos estado difundiendo durante todos los días. Y bueno, continuamos o seguimos con nuestros 5 casos confirmados importados hasta el día de hoy, además de un contacto portador que tuvo resultados positivos y que en las últimas 24 horas continúa sin desarrollar signos y síntomas de enfermedad, por lo tanto continúa con la clasificación de contacto portador. Ahora, lo que sí ustedes pueden apreciar en el mapa nacional en función de los colores es que prácticamente ya el 88% de los estados de la República, de hecho solamente hay 4 estados al día de hoy que no han identificado y notificado un caso sospechoso. Son 4 estados con casos confirmados, pero tenemos ya 28 estados en el país que han notificado al menos un caso sospechoso al día de hoy. Esto llamó la atención porque precisamente esto tiene que ver con la capacidad del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que opera en todas las entidades federativas, que en el hoy están poniendo en práctica la definición operacional de caso sospechoso y están haciendo una búsqueda intencionada, intensiva, ¿sí? Identificando a personas que tienen una infección respiratoria aguda en el hoy, pero siendo muy puntuales en la pregunta si tuvieron el antecedente de viaje. Por eso pueden ver que prácticamente el mapa de México en el hoy está prácticamente pintado, y es porque todos los estados han empezado
a realizar ya directamente esta búsqueda, además que esto va de la mano con la transferencia de tecnología de las pruebas de laboratorio. De hecho, también actualizarles como información importante que el día de hoy se liberaron los diagnósticos de 29 estados, es decir, 29 estados el día de hoy ya pasaron sus controles de calidad de manera satisfactoria en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. Por lo tanto, ya a partir de mañana, estos estados, los resultados que ellos emitan se consideran ya como válidos, es decir, si ellos emiten un negativo, es negativo, si ellos emiten un confirmado, es confirmado. Esto no quita del protocolo que el INDRE continúa haciendo control de calidad, porque es su atribución como Laboratorio Nacional de Referencia. El INDRE mantiene un seguimiento y un control de calidad de todos estos resultados, pero ya a partir de mañana el resultado se considera confirmado desde que es emitido por parte del Estado, o los negativos, como comentaba, se considerarían negativos. Los 5 casos confirmados han mantenido una evolución favorable, tal y como lo comentábamos ayer. De hecho, de las 5 personas, 2 en el hoy se encuentran ya completamente asintomáticas, pues una la estaba, de hecho, desde su llegada al país, que es el caso de Chiapas, y las otras 3 personas que se encuentran sintomáticas son síntomas realmente ya muy ligeros. Estamos hablando solo de una tos ligera o un poco vamos a decir, dolor de garganta, pero es básicamente todo lo que han tenido. Ninguno de ellos ha tenido fiebre, ninguno nunca progresó hacia dificultad respiratoria, dolor de pecho, que en su momento ya tuvieron falta de aire. Ninguno fue clasificado ni con un signo de alarma, ni tampoco como un caso grave. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica pues continuará con su actividad de búsqueda. Tenemos, como ustedes ven, 39 casos sospechosos que el día de mañana podrán en su momento, podremos tener resultados y ver si entre ellos se encontraría algún caso confirmado nuevo o continuamos descartando casos por la vía de laboratorio. Ahora pasamos a una presentación de parte del componente clínico con el doctor Reyes Terán. Muchas gracias, buenas noches. Antes de pasar a explicar la lámina que están viendo, me gustaría decir primero el reporte hospitalario. No hay en este momento ningún paciente hospitalizado por infección con el virus SARS coronavirus 2. Eso es muy importante. El segundo punto, hay una persona de 44 años en el Hospital General de México que está siendo estudiada, cumple con los criterios de caso sospechoso o probable, y estamos esperando los resultados de su estudio directamente del INDRE. Dicho de paso, me gustaría enfatizar un punto que olvidé ayer cuando hablamos de la secuenciación del genoma del virus. El INDRE ha sido como el pilar en el estudio tanto de diagnóstico como de evolución viral. Fue gracias al trabajo del INDRE que la secuenciación fue posible. Trabajaron continuamente desde el jueves a las 9:30 de la noche aproximadamente hasta el lunes por la mañana, cuando dieron el resultado final de la secuenciación del genoma. Nada más quería agradecer a todo el equipo del INDRE que omití involuntariamente mencionar ayer, en conjunto con las otras instituciones que seguramente lo van a ver en la pantalla. El INDRE en primer lugar, el INER, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán participaron en la secuenciación del primer virus, del primer paciente en México. Bien, dicho eso, el segundo punto que quiero mencionar hoy es sobre el segundo curso de formación de capacitadores. Se llevó a cabo hoy por la mañana, de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde. Participaron 405 personas
de diferentes instituciones, de 17 instituciones para ser exactos, y presencialmente fue en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en conjunto con el Hospital General de México, que nos prestó un auditorio para dar cabida a las 405 personas potenciales capacitadoras sobre cómo enfrentar o cómo responder a la infección por coronavirus, y que a su vez van a capacitar a más personas en sus instituciones y en sus estados, vienen de diferentes partes del país. Este fue el segundo curso de capacitadores, además en línea estuvieron más de 500 personas, en total fueron como 955 personas que de alguna forma presenciaron el curso de formación de capacitadores del día de hoy. De verdad es un gran logro. El tercer curso será pronto en el Instituto Nacional de Pediatría, va a ser el 11 de marzo. El cuarto curso será en el Estado de México, el quinto curso muy probablemente en Tijuana, y el sexto curso queremos hacerlo además lo más pronto posible, dividiendo los equipos de capacitación para que puedan estar incluso simultáneamente en un lado o en otro del país. Cancún y Tijuana serían los dos próximos que tenemos programados. Bien, si me pasa en la siguiente diapositiva sí me gustaría enfatizar varias cosas de las que hemos hablado en los últimos 2 o 3 días. El primer escenario, como pueden ver del lado izquierdo de la gráfica, es la situación actual, 5 casos detectados y un caso portador. Los 6 han estado infectados por el SARS coronavirus 2. Esos son los casos totalmente importados, que además nos ayudó la secuenciación a confirmar que eran casos importados. El segundo escenario, que por fortuna no lo tenemos con nosotros, pero es importante mencionarlo, quiero mencionar básicamente porque cuando ocurre la transmisión comunitaria del virus, ayer el subsecretario lo dijo claramente, lo quiero enfatizar un poco hoy por la importancia que tiene, es cuando uno pierde el vínculo de la transmisión de la infección. Ya no podemos saber de qué fuente vino la infección a una persona, sino que es una infección que ha ocurrido de persona a persona a persona. Entonces, con esta tercera generación de infección, uno pierde ese vínculo y entonces podría anunciar el segundo escenario, que es el escenario de dispersión comunitaria, donde podríamos estar observando cientos de personas con la infección. Es muy importante, si uno no hiciera nada y si uno no echara a andar las estrategias clásicas, las medidas clásicas de salud pública, pasaría lo que muestra la figura en azul. Veríamos un pico muy alto de infecciones y además un pico muy rápido, generalmente en semanas o pocos meses, y que anunciaría además la fase epidémica, donde la transmisión es prácticamente poco controlable o de más difícil control. Pero si echamos a andar las estrategias de salud pública que hemos también enfatizado, y tan simples como el lavado de mano en primer lugar, el no tocarse mucosas, boca, nariz, ojos, evitar estar en contacto con personas que tienen síntomas respiratorios, y las 3 reglas básicas que también hemos nosotros enfatizado aquí en los últimos días, que son la detección, que tiene que ser muy rápida, en segundo lugar el aislamiento, y por aislamiento se entiende que una persona permanezca en casa, es un aislamiento domiciliario,
donde la persona evite estar en contacto con otras personas que estén por lo menos a 1 metro de distancia, preferentemente 1,80 o 2 metros de distancia. Por lo que se explicó ayer de que las gotas, que son la manera como el virus puede transmitirse, se caen antes de que llegue a 1,5 metros o 2 metros y por tanto no alcanza a la otra persona. Y obviamente teniendo un cubrebocas si se tiene síntomas y mantenerse guardadas las personas en casa. Ese es un punto fundamental, el lavado de manos obviamente y todo lo demás que hemos hablado. Y la tercera medida clásica de salud pública pues es la detección y el estudio de los contactos que hayan tenido las personas con síntomas. Con esas 3 estrategias básicas, uno pensaría que está contribuyendo a disminuir, a contraer esa curva epidémica a la segunda curva, la que está en color marrón, y que obviamente el resultado final sería, por un lado, retrasar el pico del número mayor de casos. Si ustedes ven el pico de la curva azul y lo comparan con el pico de la curva marrón, se van a dar cuenta de la intensidad de descenso o de contracción de la curva que se puede lograr simplemente con estrategias de salud pública. Enfatizo también, las epidemias se detienen en la comunidad. Lo que se pretende es que a los hospitales no lleguen los pacientes graves y solamente así lo lograremos cuando se controlen bien las infecciones en la comunidad. Y si logramos reducir o mitigar el efecto de una epidemia, por tanto, tendríamos las 2 cosas importantes que queremos evitar. Uno, el número de hospitalizaciones y, por tanto, el riesgo de casos de muerte. Y, en segundo lugar, pues el uso de la infraestructura que es importante mantener bien en cualquier país del mundo. No sé si tenga alguna otra más diapositiva. Creo que no. Muy bien. Solamente para dejar claro el nombre de la secuencia que fue completamente hecha, el nombre es Beta Coronavirus /México /CDMX de Ciudad de México /INDRE-01, por si el primer caso, /2020. Ese es el nombre que se le ha dado. Y también quería dejarlo aquí claro y agradecer al grupo del INDRE, a la doctora Irma López Martínez, al doctor Ernesto Ramírez, que trabajaron fuertemente con todo su equipo, todo el equipo INDRE, y que han sido como un pilar fundamental, no solamente para responder a esta epidemia, sino para varias otras que hemos tenido en el pasado. Gracias. Adelante, José Luis. Muchas gracias. Si tuviéramos preguntas de eso, muy bien. Empezamos por aquí, al frente, por favor. Adelante. Ya tenía el micrófono, por favor. Ahorita pasamos por acá. Quisiera preguntarle sobre por qué en las últimas 24 horas no se ha confirmado ningún otro caso cuando sí aumenta esto de 39 sospechosos. Mencionaba usted que son 4 entidades donde no se han registrado casos sospechosos. ¿Nos podría mencionar cuáles son? Y con respecto a la persona de 44 años que se encuentra en el Hospital General de México, ¿a esta persona ya le hicieron una prueba de diagnóstico y salió positiva y solamente se está por confirmar con el INDRE o apenas están en estas pruebas? Gracias. Sí, esta segunda parte. Recuerden que la prueba, que es con un hisopo, es hacer un pequeño raspado a la nasofaringe o a la garganta, de hecho a los 2 tejidos, es por la nariz y es por la boca. La duración de la prueba es aproximadamente 6 horas, por el tiempo que lleva extraer el ácido nucleico y luego amplificarlo para tener un resultado. No, él está en este periodo, no ha tenido ningún resultado de la prueba, estamos esperando el resultado
y de ello dependerá la siguiente acción, pero es importante, tiene mínimos síntomas y lo más probable es, si sale negativa la prueba o positiva la prueba, lo más recomendable por lineamientos es que se mantenga en su casa bajo las medidas que yo acabo de mencionar. Sí, viene de Italia. Sí, es un hombre. Bien. Solamente complementando en relación a la primera pregunta, los casos sospechosos se van identificando en la medida, lógicamente, de que demandan atención médica. Hoy, precisamente el sistema de vigilancia epidemiológica, como lo comentaba, lo que hace es, si un paciente demanda consulta y tiene una infección respiratoria aguda, una de las primeras preguntas que se realiza es si tiene el antecedente de los últimos 14 días haber realizado un viaje al extranjero. Si la respuesta es sí, entonces se pregunta si viajó a alguno de los países que están en la definición operacional como países con circulación comunitaria, que estamos hablando lógicamente de China, pero a los cuales se sumó en un momento determinado Corea del Sur, se sumó Japón, se sumó Italia, se sumó Irán. Entonces, si la respuesta es sí, en ese momento tienen al frente un caso sospechoso, se clasifica como tal. Esto conlleva a llenar lo que nosotros denominamos un estudio de caso o un estudio epidemiológico, en donde se van a registrar toda una serie de información y variables. Se va a proceder a la toma de la muestra y tanto la toma de la muestra como el estudio epidemiológico se van a mandar a los diferentes niveles administrativos, jurisdicción sanitaria, Estado, para que llegue a su laboratorio estatal de salud pública y entonces se pueda en un momento determinado tener un resultado. Entonces, esto tiene que ver precisamente con la oportunidad. Los estados que a lo mejor no aparecen con colores no quiere decir que no estén buscando. Simple y llanamente significa que de esa búsqueda, hasta el momento, no han encontrado nadie que cumpla con la definición operacional. El día de ayer eran casi 10, 11 estados los que no habían encontrado nada. El día de hoy son solamente 4. A lo mejor y mañana serán todos los que hayan encontrado al menos un caso sospechoso. ¿Perdón? ¿Qué estados son los 4? Son los que vienen en el mapa que no tienen ningún color. Podemos identificar a Guerrero, podemos identificar a Nayarit, podemos identificar a Campeche y estaría también el estado de Tlaxcala. Tlaxcala, Campeche, Guerrero y Nayarit. Muy bien, por favor. Es una mujer de 44 años. ¿Mujer? Sí, perdón, yo me equivoqué. ¿Ella llegó hoy o cuándo? Llegó el 27 de febrero llegó a México, o sea, hace 5 días, y ella inició con síntomas leves y debido al antecedente y a esta búsqueda intencionada de posibles casos sospechosos, avisó y acudió a la prueba. Hoy. Buenas noches. Yo les quiero hacer varias preguntas. Una tiene que ver, hoy la Secretaría de Hacienda informó que quieren hacer una especie de fondo para activar financiamiento para salud, sobre todo porque quieren agilizar las cuestiones de medicamentos, que no haya trabas burocráticas. Ustedes habían dicho con anticipación de que si acaso requerirían, en un escenario más catastrófico, 20 millones y rechazaban la suma que estaba hablando los diputados de 25,000 millones de pesos. Quiero saber exactamente si ya hicieron esta evaluación de cuántos recursos requerirían, porque esto está vinculado directamente a la economía. La Hacienda decía que esto estaría vinculado con la economía y sobre todo porque ya en Europa hay pérdidas de 1,000 millones de pesos. También preguntarles si dentro de los sospechosos están algunas de las personas repatriadas, tanto por la Secretaría de Relaciones Exteriores o el gobierno de Guanajuato, algunas de las personas que vinieron de otros países. Y disculpen aprovechar el foro, pero creo que este es un asunto muy importante. A mí sí me gustaría que, aunque está en investigación,
el proceso del caso de Pemex, nos dijeran, por favor, quién fue el proveedor de Heparina, si es un proveedor local, es un proveedor nacional, es un proveedor internacional, y si ese proveedor fue dentro de la compra consolidada de esta administración, para determinar más o menos de qué se trató, si fue un error de compra o qué se pasó. Disculpe, estamos aprovechando el foro. Sí. Sé que está en investigación, no les estoy preguntando Sí, que desconocemos lo que me pregunta. Bueno, no sé si el doctor José Ramírez, yo no conozco la respuesta exactamente a qué lote o a qué empresa pertenece el frasco. Sí, precisamente lo que yo puedo comentar al respecto es que la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, activó una investigación directamente, ahora sí que para poder llevar precisamente a cabo la identificación de todos los elementos que en un momento permitan, uno, identificar si realmente hay el involucramiento de este, digamos, insumo para la salud en la infección de las personas que en su momento la tuvieron. Dos, lógicamente, si al estudiar, porque es muy importante y son procesos que hace la COFEPRIS directamente, tienen que estudiar el contenido, hacer cultivos y verificar si realmente hay la presencia. Sin embargo, la COFEPRIS está conduciendo esta investigación y yo estoy seguro que cuando ellos tengan información, y para tener información se requiere de resultados de laboratorio que tienen que ver de los cultivos a diferencia de otros resultados de laboratorio no son tan rápidos, los cultivos pueden durar a veces hasta 7, 8, 10 días porque se hace un procedimiento de seguimiento, mientras no va creciendo nada, se dice que es negativo, pero no se puede decir que es completamente negativo hasta que se cumple con todo el periodo. Pero, como comento, es una investigación que en el hoy está conduciendo la COFEPRIS, lógicamente el hospital está colaborando con la información, en este caso de los pacientes. Volviendo a las preguntas de coronavirus, empiezo por las que anotábamos de atrás hacia adelante. En el caso de los repatriados, efectivamente son 13 personas que en su momento fueron repatriadas. Primero un grupo de 10 personas que fueron repatriadas vía el país de Francia. En este caso específico, Francia mantuvo el aislamiento de estas personas allá en su país y una vez que cumplieron con los 14 días de aislamiento fueron regresadas a México. Y los últimos 3 casos que fueron de la semana pasada, fueron 3 connacionales más que en su momento fueron repatriados ellos vía Colombia. Colombia no mantuvo ningún tipo de aislamiento con ellos fueron inmediatamente retornados a México y las 3 personas se encuentran sí cumpliendo aislamiento domiciliario en sus respectivas localidades. Ninguna de las 13 personas, ni las 10 primeras, ni las 3 últimas, forman parte de los casos actualmente sospechosos. Estas personas tienen, de hecho, no las 10 primeras no están bajo seguimiento porque ellas regresaron ya habiendo cumplido su periodo de aislamiento de manera completa. Las últimas 3 personas sí se empieza a contar el periodo desde la última exposición que tuvieron en el país de China. Por lo tanto, ellas se encuentran todavía bajo este esquema de aislamiento, están en seguimiento y hasta el día de hoy no han desarrollado signos o síntomas de enfermedad. De hecho, estas 3 personas cuando llegaron al país se les tomó muestra, a pesar de que no presentaban síntomas, precisamente para poder identificar o descartar la colonización viral, así como la tuvimos en este contacto, portador del que hemos estado hablando en el Estado de México. Y las 3 personas salieron negativas, es decir, no se evidenció colonización viral en sus orofaringes, ¿no? Y ellas continúan en seguimiento, son las últimas 3 personas. Ellos no son casos sospechosos porque no han desarrollado signos y síntomas de enfermedad. ¿Tampoco están dentro de los casos sospechosos? Ninguno es caso sospechoso porque los 10 primeros cumplieron su periodo de 14 días de cuarentena en Francia. Llegaron completamente asintomáticos, nunca desarrollaron enfermedad estando en Francia. Los 3 que están ahorita en seguimiento nunca desarrollaron sintomatología y hasta el día de hoy no la han desarrollado, por lo tanto no se consideran casos sospechosos. ¿Y estos 39 casos sospechosos
La mayoría vienen de Italia y de otros países. La mayoría, de hecho, vienen de Italia, pero también se tienen personas que vienen de Japón, se tienen personas que vienen de Corea, pero son digamos que solamente contados 1 o 2 personas. En la tabla resumen, que precisamente publicamos todos los días, van a encontrar igual toda la información en relación a estos 39 casos sospechosos. En relación al tema de financiero, tuvimos la oportunidad de escuchar las declaraciones que en su momento se hacía en relación a los 25,000 millones de pesos, y realmente la declaración se hace en un contexto de poder contar lo que se denominaría como una reserva estratégica financiera o un fondo de reserva para que cuando ocurran situaciones como la que estamos empezando a transitar en este momento, o sea, temas emergentes o emergencias de diferentes tipos que pongan en riesgo o afecten la salud pública del país, entonces la Secretaría de Salud pudiera tener un fondo de reserva, un fondo estratégico, el cual pudiera utilizar de manera inmediata hasta un tope de 25,000 millones de pesos que le permitieran rápidamente poder adquirir, poder pagar, poder contratar aquellas necesidades que en su momento se requieran, ¿no? Entonces, bajo ese marco de reserva estratégica financiera, de hecho es una excelente idea que tendría que caminar, porque entonces sería un fondo permanente con el que México pudiera contar para que en materia de salud se atendiera rápida y oportunamente cualquier tema que se considerara una emergencia en salud. ¿Cómo se formaría y quién lo integraría? O sea, ¿quién aportaría? No tenemos todavía esa información porque tengo entendido que es apenas una conceptualización, entonces se tendría que caminar un poco ya viendo cómo avanzaría este tema, ¿no? Por favor. Es una propuesta, exacto. Muy buenas tardes, Buenas Melina Ochoa tardes. de Uno TV. Tengo 2 preguntas. Primero, el día de hoy la Organización Mundial de la Salud, su director general, hizo un llamado a América Latina justamente para no bajar el nivel de preocupación a este coronavirus COVID-19 y enfatizó que, dado que son pocos los casos que hay al momento en México, Brasil, Ecuador, podrían realizar medidas mayores de contención, siendo que ustedes tienen un modelo de mitigación que ya nos han dicho, pero ¿qué responder a esto? Porque también hacían un comparativo de que no es como un catarro el coronavirus, que es mayor que la influenza estacional, como no desvirtuar este nuevo brote de coronavirus y trabajar en él. Y por otro lado, el día de mañana, entiendo, se van a reunir con los gobernadores, la CONAGO. El lugar, la hora y el objetivo de esta reunión, ¿cuál sería? Muchas gracias. Gracias. Sí, efectivamente, siempre la Organización Mundial de la Salud está atenta de la situación y de lo que está sucediendo pues, en el mundo y en sus diferentes regiones, y esto también es lógicamente gracias a la información que nosotros día con día, digo México y lógicamente todos los países de la región, están subiendo a las diferentes plataformas oficiales de la OMS, a través de las cuales ellos pueden armar los panoramas. Lógicamente, las recomendaciones de la OMS, y lo comento porque precisamente el día de ayer por la mañana tuvimos una reunión con nuestra oficina regional, es decir, con PAHO, que es la Organización Panamericana de la Salud con sede en Washington. Nos estuvo visitando por aquí el jefe del Comando de Incidentes para la región de las Américas, o sea, de toda la Organización Panamericana de la Salud. Estuvimos en una plática directa con él y con representantes de la OPS en México, el señor Cristian Morales, el doctor Yamar Gabastú, y la recomendación precisamente viene en el marco de la estimación de lo que uno espera tener de casos graves. ¿Sí? Es decir, lo que la OMS y sus diferentes regiones nos están diciendo es, recuerden, nosotros lo tenemos muy presente porque inclusive lo hemos estimado en nuestros diferentes escenarios, pero lógicamente el mensaje es para todos los países. Recuerden que independientemente en el hoy tengan pocos casos o tengan casos importados, en el mañana, y dependiendo de cómo vayan presentándose los escenarios, van a tener casos graves. Y tener casos graves significa que hay que estar preparados para atenderlos, que hay que contar con el suficiente personal médico que además esté capacitado en la atención de estos casos, contar con las herramientas y los insumos que se requieran. Entonces, esto es en materia de preparación.
cuando dicen, sí, en el hoy tienen pocos casos, pero no, por favor consideren que esos pocos casos no se van a quedar ahí, esos casos van a seguir continuando, van a progresar, lógicamente, y como lo decía el doctor Reyes Terán, dependerá también mucho de las intervenciones en materia de salud pública para o espaciar el tiempo de los escenarios o en un momento determinado mitigar, disminuir la carga de enfermedad, o sea, la cantidad de casos que puede tener cada escenario. Pero independientemente de que lo podamos espaciar o independientemente de que disminuyamos la carga de enfermedad, siempre va a haber una proporción de casos graves, que en el hoy se estiman sean alrededor de entre el 10 y el 15%, en base a las últimas estimaciones, nosotros estamos tomando el 15% como tal, y entonces se tienen que preparar. Entonces, ese es un poquito el contexto del mensaje de la OMS. Perdón, ¿lo de Conagua? Lo de Conagua es el día de mañana, está programado mañana en la tarde, y precisamente está en el marco de la Secretaría de Salud, se van a llevar a cabo en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, y uno de los objetivos principales precisamente tiene que ver con coordinarnos con ellos a nivel de la coordinación que tiene que haber con las entidades federativas en relación a las acciones que se han propuesto desde los subcomités, tanto el subcomité técnico de enfermedades emergentes, en donde se están articulando todos los componentes de acción, ¿sí? Y todos los trabajos que se están haciendo para la preparación y respuesta, pero que recordemos, esto no es solo en el nivel federal, esto se tiene que articular y en su momento tiene que estar presente en las entidades federativas. Entonces tiene un poco este marco de coordinación, información lógicamente para todos ellos, ¿sí? Compartir los datos que se tienen, la información que se tiene y continuar de una manera siempre coordinada atendiendo el tema. Dijo en la tarde, pero sí, todavía no, sabemos que se va a realizar, pero yo creo que las fuentes oficiales que coordinan la Conagua en sí, yo creo que tendrán en su momento el posicionamiento. Antes de las 7 seguro, porque debemos estar atentos. Sí, es correcto. Gracias. Araceli Aranday, de Canal 11. Preguntarle al doctor Terán, usted habla entonces ya de que las predicciones han sido así, como ustedes han calculado estos 3 escenarios, al decir que, bueno, ya está en puerta el segundo escenario, que se calculan del 10 al 15% de casos graves y ha marchado conforme las predicciones que ha hecho la Secretaría. También preguntarle, hoy la dependencia informó sobre la visita del embajador de Italia, Luigi de Chiara. Entre la información que nos daba la dependencia es que la reunión se llevó a cabo y se tocó el tema precisamente del coronavirus, tomando en cuenta que estos casos infectados vienen de Italia. Me gustaría saber un poco más en qué tenor estuvo esta reunión, si hablaron del tema, qué es lo que a lo mejor se intercambiaron alguna información, si me pueden ampliar este tema. Y por último, la persona que está hospitalizada, la mujer, ¿cuál es su estado de salud? Si bien entró el día de hoy al Hospital General, ¿bajo qué? ¿Sintomatología leve, grave? Si fueran tan gentiles, gracias. Sí, claro. Gracias. La primera… Que si está aislada también, gracias. La primera pregunta sobre los casos graves, no hemos tenido un solo caso grave hasta ahora, por fortuna, y esperemos que así continúe. Por nuestra parte, seguimos con la estrategia que hemos comentado repetidamente. Y recuerden, eso es fundamental: detección, aislamiento y estudio de contactos. Yo creo que todo esto se ha llevado a cabo en los casos potenciales que hemos tenido y hasta ahora ha resultado exitoso, tanto que podríamos decir que en este momento, si me preguntaran cuál es el riesgo para la población en México, como dije ayer, hoy también lo digo, el riesgo es bajo, pero esto es muy dinámico, rápidamente cambiante, es un problema en evolución que mientras se mantenga el riesgo bajo nosotros podemos estar completamente tranquilos.
Sobre la visita de Luigi Di Chiara, la verdad no estuve presente, entonces no podría decirle en qué consistió. Y sobre la paciente de 44 años, la persona de 44 años que no está hospitalizada, muy importante, sus síntomas, lo dije, son leves. Sin embargo, se espera el resultado del estudio. Está en el hospital. Los hospitales tienen diversas áreas. En el caso de infecciones respiratorias virales, siempre hay un mecanismo de entrada, desde la entrada del hospital hasta que llega a buscar una atención médica. Si los síntomas son leves, obviamente no tiene por qué hospitalizarse, pero hay cuartos de aislamiento donde se mantiene con el cubrebocas, que es importante, y esperando en lo que salen los resultados. Está aislada apropiadamente y se mantiene solamente en vigilancia. Sus síntomas son realmente leves, no amerita absolutamente ninguna hospitalización, mucho menos una hospitalización. Es un caso de una infección. ¿Está aislada en su casa o en el hospital? No, está en el hospital hasta que salgan los resultados, y cuando salgan los resultados, si salen positivos o salen negativos, ¿qué harían? O sea, se iría a su casa. Se iría a su casa porque no requiere una hospitalización. Entonces, se iría a su casa con todas las indicaciones de aislamiento en su casa, como yo les comenté, desde mantener una distancia, un distanciamiento de los demás miembros de la familia, el usar el cubrebocas y toda la familia, todas las personas lavándose las manos con frecuencia, etcétera. Hoy mismo, el aislamiento tiene que durar, si fuera positivo, ¿cuánto duraría el aislamiento? 2 semanas, ¿no? Exactamente. Muy bien. Doctora Lumia, ¿usted tampoco estuvo en la reunión de la embajada? No, tampoco no me tocó participar. Pero igual y nos puede decir algunos datos sobre esta Bueno, reunión. nos ha tocado sí participar de reuniones previas. Normalmente estas reuniones se llevan a cabo en un marco de información, en un marco de poder comentar con las embajadas. De hecho, en algunos casos se han atendido de esta manera, en otros casos han sido atendidas por grupos técnicos, dado que las embajadas también están, deseosas de conocer cuáles son las actividades que México y la Secretaría de Salud van a poner en práctica en los siguientes días, así como lo hemos tenido la oportunidad de comentar con ustedes. Con ellos también les hemos presentado nuestras fases de preparación, les hemos presentado nuestros posibles escenarios, las medidas que México está tomando. Son reuniones básicamente en un contexto y en un marco de información, y en donde también las embajadas en su momento se ponen a disposición, reiteran y expresan su propuesta de coordinarse, de mantenerse activas en lo que se requiera para el tema de la respuesta. Básicamente es el marco que se ha tenido de estas reuniones. La parte de la Organización Mundial de la Salud, esa parte no nos la respondió. Si nos pudiera detallar, ¿qué responden al llamado que hace la organización de tener medidas de contención más agresivas? ¿Cuál es el llamado, cuál es la respuesta que da el Gobierno de México? ¿Se harán o no? Las medidas de contención en un momento están consideradas. México sí las tiene consideradas, pero precisamente se ponen en marcha cuando la situación la requiere. Por ejemplo, en la semana comentábamos un poco lo que haríamos en el campo del distanciamiento social o de la sana distancia que puede haber entre las personas, ¿no? Decíamos, dependiendo del escenario y dependiendo del estado o el municipio en donde se estuviera presentando el escenario, se llevaría a cabo una medida mayor, llegando inclusive a medidas en su momento que pudieran ser de contención. Es decir, las medidas de contención no es que estén descartadas cuando así se requieran. Lo que sí hemos comentado es que en el hoy, para nuestro escenario 1, lo que México está poniendo en práctica y básicamente lo que ha implementado son estas medidas de mitigación que tienen que ver primero con lo que era un riesgo internacional, en el hoy con lo que tiene que ver con la transmisión secundaria, con la dispersión y con todas las acciones que se están llevando a cabo. O sea, están contempladas, pero en su momento se aplicarán en base a necesidad. Hasta que
Prácticamente algunas de ellas inician en un escenario 2 y la mayoría de ellas, lógicamente, pueden estar presentes en un escenario 3. Sí, gracias. Resultado de la paciente que está siendo evaluada en el Hospital General no hospitalizada es negativo. ¿Ya? Por favor, sí. Gracias. Oiga, también la Dirección General de Epidemiología también ya nos notificó un caso de sarampión en una niña, Ciudad de México, y con 14 contactos, dice ahí que no fue vacunada. Recordemos que la vacuna se pone al año y a los 6 años el refuerzo. Ella tiene 8 y dice la familia que no fue vacunada. ¿Sabe de este caso? ¿Nos podría ampliar un poco más? Bueno, no es el marco de la reunión. Sin embargo, solo rápidamente puedo comentar que es un caso precisamente que se notificó el día de ayer. En este momento se está llevando a cabo la investigación correspondiente. Son equipos tanto del CENSIA como de la Dirección General de Epidemiología como de la Ciudad de México que integran grupos de investigación y ante la confirmación del caso realizan las acciones. Con mucho gusto, a lo mejor a través de la vía de un comunicado de prensa o con actualización en la página de la Secretaría o de la DGE, podemos ir en el transcurso de la semana comentando los avances. Esto es dinámico, igual, todos los días se tiene nueva información, producto de la investigación y en su momento podríamos comentarlo. Por favor. Gracias. Quiero preguntarles si nos pueden detallar si en verdad ya estamos en el escenario 2 o qué tan a la puerta está, qué es lo que falta para estar en el escenario 2. Dicen que está a la puerta, pero no me queda claro si ya tenemos esta dispersión comunitaria, en tanto que ya hay 28 estados detectando casos sospechosos. La siguiente pregunta es, ¿con qué embajadas, además de la Embajada de Italia, han tenido comunicación para abordar temas relacionados con el coronavirus? Tengo una tercera pregunta, pero si quieren esas, por favor. Sí, cómo no. Bueno, la relación se la podemos solicitar para, no omitir a nadie, porque a lo mejor ha habido reuniones en las cuales no nos ha tocado participar, pero se la podemos solicitar sin ningún problema a la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud, quien es quien coordina, y a lo mejor ponerlas a su disposición como información complementaria. ¿Pero algunas que recuerden por ahora? Bueno, por ejemplo, se ha tenido reuniones precisamente con la Embajada de China, estamos mencionando la Embajada de Italia el día de hoy, serían básicamente las que nos ha tocado en lo personal en la primera que comentaba de China y la que tenemos de hoy, pero yo sé que hay una relación. Se ha atendido también la Embajada de Japón y la Embajada de Corea del Sur, con personal técnico capacitado para poder también tener la información. Pero como digo, la relación completa la podemos pedir a la Dirección General de Relaciones Internacionales. Gracias. ¿Lo del segundo escenario? Lo del segundo escenario. El primer escenario, como decíamos, era importación viral. Ese es en el que estamos en el hoy. ¿Hasta dónde va el escenario de importación viral? El escenario de importación viral es 1, el caso importado, que es lo que en el hoy tenemos ya 5. El siguiente paso, todavía dentro del escenario 1, es que hubiera un caso de segunda generación. El caso de segunda generación es el caso asociado a importación. Es decir, eso sucede si alguno de estas 5 personas que en el hoy son casos confirmados generaran un segundo caso que se hubiera contagiado de ellos. Eso sería un caso asociado a importación, de ahí el nombre, y es un caso de segunda generación. Este caso de segunda generación podría ser solamente uno o podrían ser varios, sobre todo en el entorno familiar. Podría ser la esposa o el esposo, podría ser el hijo o la hija, o el padre o la madre, etcétera. A eso es a lo que nosotros denominaríamos un brote familiar. Por eso, en el escenario 1 hablamos del caso importado, del caso asociado a importación y del brote familiar. Por eso en el hoy estamos todavía en el escenario 1. ¿Cuándo inicia el escenario 2? Cuando tenemos casos de tercera generación, es decir, fuera ya de este brote familiar, fuera de ese caso asociado a importación, o cuando este caso asociado a importación ahora genera un tercer caso. Ya no es asociado a importación, si bien es cierto, viene de una cadena de transmisión que se originó en el extranjero, ya estamos hablando de un caso que ahora es de tercera generación
y que además está pues ya fuera del núcleo, digamos, familiar o cercano del caso confirmado. Entonces, es lo que llevamos hasta el día de hoy. Tenemos solamente 5 casos importados, no tenemos ningún caso asociado a importación, en el hoy no tenemos todavía tampoco brotes familiares, entonces por eso decimos que estamos iniciando nuestro escenario 1, pero esto no deja que en un tiempo determinado pudiera iniciar un escenario 2. Sobre esta posibilidad de tener casos graves en algún momento, personal del INER ha manifestado mucho que les faltan insumos, que no tienen ventiladores y que incluso tienen temor de atender casos graves en el instituto porque creen que no tienen los recursos adecuados. ¿Existe un plan para dotar de estos insumos básicos al instituto de más personal? Sí, pero un momento, el INER tiene como 60 ventiladores aproximadamente. Si recuerdan, cada año el INER es quien sufre el mayor problema de la influenza estacional. Ha llegado a tener cerca de 40 pacientes intubados en alguna etapa dura de influenza. Por tanto, es falso lo que le han dicho, de donde haya obtenido la información. Él tiene suficientes ventiladores en este momento para cubrir los pacientes que pudiera tener con ventilación mecánica, con el uso de los ventiladores. Pero esos ventiladores están ocupados por pacientes actualmente. No. ¿Están libres para esperar a pacientes graves con la enfermedad del coronavirus? Es difícil que un hospital tenga 60 personas intubadas y bajo ventilación mecánica. Eso ha ocurrido muy pocas veces en el país. Creo que ni en la pandemia del 2009 en el INER hubo tal cantidad de pacientes hospitalizados, intubados en esa cantidad. ¿Cuál es la capacidad instalada y qué porcentaje está en uso? Y faltaba lo de si tienen un plan exacto solo para el INER, para dotarlo de insumos. Hay un plan hospitalario, más o menos lo he dicho en las últimas sesiones aquí, pero les voy a repetir y recordar. Hay un Consejo Nacional de Seguridad en Salud formado por diversas secretarías e instituciones. De ahí se forma el subcomité de atención de enfermedades emergentes, el subcomité técnico de enfermedades emergentes, justamente para hacer frente o responder a situaciones como la actual. Y de ahí inicialmente salieron 5 componentes: el componente de vigilancia epidemiológica, el componente de atención médica, el componente de sanidad internacional, de promoción a la salud y el componente de investigación científica. Son los 5 componentes originales. Se han agregado como 3 más. A nosotros nos toca coordinar lo de la atención médica, justamente enfocados a la atención hospitalaria, para los pacientes graves que por fortuna no hemos tenido hasta este momento. Pero los hospitales siguen trabajando a un ritmo normal. En este momento según los datos últimos que tuve, en el INER en particular, no hay más del 50% de ocupación de las camas. Es un dato que voy a verificar, quizá no sea exacto. Y siempre ahorita hay tanto en urgencias y en la unidad de cuidados intensivos, que son las áreas críticas, hay disponibilidad tanto de cama y obviamente de ventiladores. Es igual en el Instituto Nacional de Nutrición, que es el segundo hospital que esperaríamos que atendería los casos graves en la zona metropolitana. No son los únicos. El Hospital General también tiene una unidad de cuidados intensivos, el Hospital Juárez de México tiene una unidad de cuidados intensivos, los hospitales que pertenecen a otras instituciones como el Seguro Social, como el ISSSTE, también tienen sus hospitales donde atenderían a los casos graves, en el Estado de México también. Por tanto, en este momento pues no tenemos ninguna ocupación por coronavirus y las ocupaciones son las que usualmente se tienen. Estamos en temporada de influenza todavía, pero si recuerdan la gráfica o la figura que nos mostró el doctor López-Gatell hace un par de días, por 2 semanas consecutivas ha descendido el número de casos de influenza
y por tanto esperamos que siga descendiendo y que se vaya disminuyendo la atención a influenza. Esto nos ayudaría en el caso de que hubiera un cambio en la epidemia por el coronavirus SARS, coronavirus 2. Nos informa que tendríamos tiempo para 2 preguntas más y tenemos ya de este lado las 2 manos. Por favor, empezamos. Gracias. Buenos días. Alejandro Alemán, de Medicina Digital. Estamos en este momento en la etapa de monitoreo y detección de casos y parece ser que la situación está muy tranquila y todo bajo control. Sin embargo, como ha dicho el doctor Terán, en algún momento puede haber una escalada de casos. Y en esta situación, yo solo recuerdo y quiero recordar aquí las cifras que ha dado el doctor Gatell, que son oficiales, que son las cifras que ustedes nos han dado en relación a la capacidad del sistema de salud mexicano. Estamos hablando de que tenemos 8 camas por cada 10,000 habitantes, cuando la recomendación de la OMS es de 18. Estamos hablando que tenemos 25 personas por cada 10,000 habitantes especialistas en cuidados de la salud, cuando la recomendación de la OMS es de 44. Estamos hablando de que tenemos 42 hospitales suspendidos, es decir, obras que no se terminaron. Y estamos hablando también de una necesidad que ustedes plantearon de 435 ventiladores. Esto estamos hablando que es una inversión de 348 millones de pesos. Estas son cifras de ustedes. En las siguientes etapas que las están previendo, porque esta infraestructura es para situaciones normales. En una epidemia seguramente se va a ver forzada la capacidad hospitalaria. ¿Qué comentario nos podría dar? Muchas gracias. Ok, muy bien. Sí, precisamente comentar, definitivamente pues es una situación que es un diagnóstico precisamente que se tiene del Sistema Nacional de Salud, que bueno, en su momento no creció o no se incrementó en los últimos años, pero es algo definitivamente sobre lo que se tiene que trabajar. El Plan Nacional de Salud y Sectorial de Salud para este gobierno es precisamente poder crecer año con año e incrementar estas capacidades. Sin embargo, aún con este diagnóstico, podemos recordar que en el hoy el Sistema Nacional de Salud atiende, por ejemplo, la carga que temporada con temporada tenemos de influenza. Hemos hablado que el coronavirus tiene una presentación bastante similar a lo que en su momento es la influenza. Si bien es cierto, este año sería un virus nuevo y una enfermedad nueva, por lo tanto sí esperaríamos o se pudiera prever un escenario en el cual pudiéramos tener una escalada de muchos casos. Hay que recordar que la mayoría de estos casos tendrían manifestaciones leves. De hecho, las cifras han estado cambiando, pero digamos que al menos el 85% de los casos tendrían manifestaciones leves, lo cual quiere decir que el primer nivel de atención, los centros de salud urbanos los podrían atender. Se tiene que seguir trabajando, mejorando el sistema de salud, logrando que las capacidades en su momento que no existen estén listas y preparadas, más sin embargo en el hoy tenemos al menos la expectativa de que un sistema que en el hoy puede atender nuestras temporadas regulares de influenza estacional, que en algunas temporadas es la H3N2 y en otras la H1N1 con predominio, porque las dos finalmente circulan al mismo tiempo, ¿sí? Tenga tanto un escenario 2, un escenario 1 lógicamente sin ningún problema, por así decirlo, y el inicio de un escenario 3 cubierto. Pero se tiene identificada y se está trabajando para en su momento poder hacer el escalamiento que se requiera para poder atender a los casos, sobre todo los casos graves y los casos muy graves que requerirían de unidades de cuidados intensivos para poder llevar a cabo esta. Hay otras estrategias también que el doctor seguro nos va a comentar. Sí, ayer el doctor Hugo López Gatell mencionó sobre lo que se llama la reconversión hospitalaria. En caso necesario, los hospitales pueden incrementar su capacidad de atender casos graves, incluso que requieran ventilación mecánica y demás. Esto se llama reconversión hospitalaria, ocupar otros espacios más allá de la sala de emergencias, más allá de la unidad de cuidados intensivos,
que pudieran adaptarse para atender pacientes críticos, pacientes muy graves. El INER, por ejemplo, puede crecer hasta cerca de 100 camas. El Instituto Nacional de Nutrición, por ejemplo, puede crecer hasta 100 camas, fusionando en esta reconversión hospitalaria la sala de emergencias con la sala de cuidados intensivos. Y esto puede ocurrir en cada uno de los hospitales. Entonces, es un plan emergente que se tiene para poder cubrir las necesidades. Yo creo que es muy importante tener en cuenta, y por eso enfatizaba de que la influenza estacional va en descenso. Esto quita mucho trabajo, sobre todo de problemas respiratorios, de manera que se puede optimizar aún más el uso hospitalario de las salas que correspondan. Y más aún, hay otras fases que se pueden utilizar para tratar de optimizar más aún los hospitales, ¿no? Como por ejemplo un hospital como el del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición podría trasladar los pacientes con enfermedades no respiratorias a cancerología o a cardiología, dependiendo de su enfermedad, para tratar de tener más espacio. Esto no lo he hablado aún con los directores, estoy en la fase de hablarlo con los cerca de 50 coordinadores, incluidos los de los institutos, para tratar de buscar planes alternativos. En otras palabras, estamos trabajando para que demos la atención que se requiera hospitalaria a los pacientes que lo necesiten. Pero lo más importante es bajar esa carga de enfermedad para tener el menor número posible de enfermos graves que ameriten cuidados intensivos, que tengan que requerir una intubación y una ventilación mecánica asistida. Y por tanto, bueno, el trabajo tanto en la comunidad como el trabajo de las estrategias que se implementarán o implementarían, si se requiere, por el gobierno federal, por todo nuestro grupo. El objetivo es disminuir el número de hospitalizaciones, del uso de la infraestructura y por tanto de las muertes. Y pasaríamos a la última pregunta. Una pregunta más. Buenas noches, Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Una precisión con el afán de no malinformar. Nos comentaban hace un rato que el INDRE sigue manteniendo su rectoría en cuanto a los estudios, a los análisis, ¿no? Pero que varias entidades habían obtenido ya si entiendo bien, o para tratar de aterrizar una especie de certificado con el que ya podrían de alguna manera confirmar los casos. Hace algunos días uno de los gobernadores era quien confirmaba este caso, y cuando tratábamos o cuando hablamos con la Secretaría de Salud para ver si esto era real, nos pedían que esperáramos a esta conferencia de prensa para de esta manera no caer en malinformaciones. Ahora, con esta modalidad o con esta certificación, las entidades pueden ya confirmar los casos, pero ¿quién de las entidades? O sea, cualquier persona, el gobernador o aquí, ¿cómo le hacemos para saber que la información sí es real, por favor? Bueno, en relación a la información continúa sus canales de notificación, que son un centro de salud a un nivel jurisdiccional Estado, Estado a la Federación. Es decir, más allá de que la confirmación o tener un resultado negativo, ahora lo pueden hacer la gran mayoría de los estados y se considera ya como válido, la información continúa subiendo. Entonces nosotros sin ningún problema en todos los cortes diarios, tanto del comunicado técnico como en este espacio que amablemente se nos brinda, vamos a estar comunicando y actualizando los casos. Estos casos en su momento, a lo mejor durante el día, algún estado podrá estar comunicando su caso confirmado más temprano, como fue el caso, por ejemplo, de Chiapas el día domingo. En la noche estaba actualizado en la estadística y nosotros estábamos colocándola en el dato. Es decir, la información se mantiene continua. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica concentra toda esta información para el análisis, para la emisión de recomendaciones y en su momento la toma de decisiones. Esto no cambia, ¿no? Es decir, liberar un resultado quiere decir solamente justo esto, que ahora el Estado tiene la capacidad técnica propia de decir si es un caso confirmado o es un caso negativo, y ya no tiene que ese tiempo de espera, ¿no?, que tenía todavía que pasar
porque la muestra tenía que subir hasta el INDRE para poder ratificar o rectificar, que por cierto, esta transferencia y esta liberación fue rápida precisamente porque de todo el trabajo que se ha tenido durante estos días no hubo la necesidad de rectificar ningún resultado. Todos los resultados que se emitieron en los estados, recordando que prácticamente los 5 resultados fueron emitidos por sus estados, fueron en las siguientes horas de lo que llegó la muestra, fueron ratificados por el INDRE, ¿no? Pero la información se sigue concentrando, la estadística oficial la seguimos teniendo nosotros y ese es precisamente uno de los objetivos y los beneficios de poder tener este espacio diario con ustedes, porque nosotros estaríamos compartiendo la estadística oficial más allá que un estado hubiera o no salido, ¿no? Entonces, por ese lado, eso continúa igual. Y complementando la respuesta, el INDRE es el pilar finalmente del diagnóstico, eso es fundamental. Y además de los 29 laboratorios o 31 laboratorios en todo el país que ya están validados por el INDRE y que tienen capacidad de hacer el diagnóstico, los laboratorios otros, por ejemplo, los institutos nacionales de salud, por lo menos hay 2 laboratorios o 2 institutos nacionales de salud que están validados también por el INDRE, INER y Nutrición, y también hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, hospitales del ISSSTE, que también han sido validados por el INDRE para poder dar el diagnóstico. Y muy importante, dentro de este componente de atención médica participan los laboratorios privados, que próximamente están trabajando en este momento activamente con el INDRE para validar sus pruebas y también tener capacidad de diagnóstico. Eso no quita que los estudios epidemiológicos se hagan y se manden a la Dirección General de Epidemiología, pero ya van a tener capacidad también de diagnóstico, yo creo que muy pronto. El trabajo compartido en este componente de atención médica incluye los laboratorios privados, incluye también a los hospitales privados cuyos laboratorios también van a estar validados por el INDRE para poder emitir sus diagnósticos con confianza y también las farmacias nacionales del país participan en este componente de coordinadores interinstitucional, yo creo que pocas veces, si no es que primera vez visto en México. Muchas gracias. Una última cuestión. De los 39 casos sospechosos a dar el negativo que nos comentó el doctor Terán, ya quedan en 38, ¿estaba en la tabla? Claro. Si estaba pendiente del resultado hasta hace un momento, ya ahora sale de la tabla. Muchas gracias.